Muy buenos días, amigas y amigos, fieles seguidores de Matutino Su Mundo. Desde la República Dominicana para el mundo, así comienza Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, señores. Ustedes que son los mejores empiezan el día con el mejor Matutino Su Mundo. Televisión global, televisión comprometida, y no olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano y en más de 60 sistemas de cables en las provincias del país. Y para los amigos y amigas de los Estados Unidos y toda la diáspora en toda América Latina, Europa, ahí estamos desde el satélite UTEL y también en todas las plataformas digitales disponibles. Televisión comprometida, televisión global. Buenos días, José Tomás Paulino, cuéntame. Buenos días a los amables televidentes. Gracias por el privilegio que nos conceden cada día de sintonizar este espacio que es producido con muchísimo amor, con muchísima entrega para todos ustedes. Inicia así el matutino Su Mundo. Contentos hoy porque estamos celebrando con nuestro compañero de panel, Marino Alcántara, por el nacimiento de su primer nieto, Amin Javier, el primer nieto varón, obviamente, porque ya él tiene una nieta, hijo de Francisco Javier y de Ana Luisa Victoriano. Ha llegado al mundo este hermosísimo bebé y queremos compartir con Marino Alcántara la felicidad que sé que experimenta ahora por la llegada de Amin Javier. Mírenlo ahí, qué hermosura, señores. Pero es un muchacho que nació criado, como dicen en el campo. 8 libras. Su nieto está culeco, como dicen en el campo. Qué bueno, Marino. Bienvenido, sí, bienvenido. Felicitaciones. Muchas gracias. Se amplía la familia. La llegada de un bebé siempre trae consigo una alegría especial. Le cambia la vida a los padres y también a los abuelos, como tú, que sé que vas a ser un abuelo muy cariñoso, un abuelo muy amoroso, para que ese niño crezca en un ámbito de amor, en un ámbito de protección y de felicidad. Bienvenido, Amin Javier. Gracias, José Tomás. Así es, señores, así comienza Matutino Su Mundo con ustedes, que son los mejores, empiezan el día con el mejor. Análisis, debate y buenas y grandes entrevistas tenemos para hoy. Cuéntame, hermano, ¿cómo tú ves? Ayer el Consejo de Seguridad Nacional de la República Dominicana tuvo una reunión convocada por el presidente de la República, que es también quien preside este Consejo Nacional de Seguridad, presidida por el presidente de la República, Luis Abinader. En ese encuentro fue analizado desde todas sus vertientes el conflicto diplomático más importante, el conflicto diplomático más serio, más difícil que enfrenta la República Dominicana con Haití. Esto a raíz de la negativa de parte de los empresarios haitianos de paralizar la construcción de un canal que están llevando a cabo para desviar parte de las aguas del río Masacre o río Dajabón. Recuerden que el río Masacre o Dajabón es un río limítrofe que está en la frontera entre Haití y la República Dominicana, y por vía de consecuencia, tal como lo establecen los acuerdos internacionales, los tratados internacionales sobre la materia, es un río que es propiedad conjunta tanto de Haití como de la República Dominicana, y cualquier decisión que vaya a ser tomada para el aprovechamiento de esa agua de ambos lados, de Haití y la República Dominicana, tiene que ser tratado, tiene que ser consensuado con la otra parte. Bueno, pues lo que está pasando del lado haitiano es que hay unos empresarios que están construyendo ese canal, porque bien lo explicó el primer ministro de Haití, que es el jefe del gobierno de Haití, habida cuentas de que no hay un presidente en Haití después del asesinato, del magnicidio de Jovenel Moïse. El jefe del gobierno es el primer ministro Ariel Henry. Dijo la semana pasada que ese canal no está siendo construido por el gobierno para irrigar las tierras de todos los productores agrícolas de Haití, sino que está siendo construido por un empresario que de manera unilateral, sin consultar al gobierno de Haití, inició la construcción, y por vía de consecuencia tampoco consultaron al gobierno dominicano. Esto ha sido visto como una amenaza, como una provocación
por muchos sectores aquí en la República Dominicana, de alguna manera lesiona las relaciones entre Haití y la República Dominicana que se han mantenido durante décadas, durante los últimos años, en un ambiente de cordialidad, de sana convivencia y de armonía. Entonces, la construcción de este canal de Panamá ha erosionado esa armonía existente en las relaciones binacionales entre Haití y la República Dominicana, y este Consejo Nacional de Seguridad tomó varias medidas. La primera de ellas, el cierre total definitivo de las fronteras, de los puntos fronterizos con Haití, si a partir del jueves próximo las autoridades haitianas no responden al llamado hecho por la República Dominicana de que detengan la construcción de ese canal. También la supresión de emisión de visas a ciudadanos haitianos que estén interesados en ingresar a la República Dominicana, reactivar la construcción en Dajabón de la presa Don Miguel. Esto como para buscar una solución definitiva a largo plazo a la necesidad de agua para la irrigación de los terrenos agrícolas y de alguna manera también para satisfacer algunas demandas de agua en los hogares. Esa presa tendría un costo estimado de 2.700 millones de pesos y la licitación comenzará de manera inmediata, tal como lo informaron ayer al concluir esa reunión del Consejo Nacional de Seguridad. También otra de las medidas que tomó este consejo es solicitar una reunión de la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva a la construcción de este canal de parte de los empresarios haitianos de manera unilateral. Esta postura firme, categórica del presidente de la República y del Consejo Nacional de Seguridad está siendo apoyada por diferentes sectores en la República Dominicana porque entienden la gravedad del conflicto que ha generado la construcción de este canal, que como ya dije, se ha convertido en el más importante conflicto en las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Haití. Y es un tema que debe ser tratado al más alto nivel por las autoridades de los dos países. Es un tema que requiere la participación del cuerpo diplomático de ambos países, porque debe ser una salida diplomática, una salida armoniosa, una salida definitiva a largo plazo para que no vuelva a producirse una situación como esta. Todo lo que está en la frontera pertenece a los dos países que hacen frontera, en este caso Haití y la República Dominicana, y así lo establecen los acuerdos y los tratados internacionales. Pero vuelvo y repito, es un tema que debe ser discutido, analizado por la diplomacia de ambos países al más alto nivel para buscar una solución definitiva. La dificultad existe en que en Haití no hay un interlocutor válido. ¿Por qué? Bueno, porque Haití está siendo manejado por más de 200 bandas que han sembrado el terror, el pánico, que mataron a abril último más de 200 personas ejecutadas de manera vil, de manera sádica, con premeditación, con alevosía, y se gozan los haitianos esos crímenes deleznables que llevan a cabo en las calles de Haití. Entonces, ante la inexistencia de un interlocutor válido en Haití, de un interlocutor que sea capaz de llamar a todos los sectores a la mesa del diálogo, se impone la mediación de la comunidad internacional. Y eso es lo que esperamos que acontezca, porque la comunidad internacional tiene conocimiento de esta crisis, tiene conocimiento de esta confrontación, porque hizo un llamado recientemente el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, quien también había afirmado en varias ocasiones que bajo ninguna circunstancia el gobierno dominicano permitirá la construcción de este canal, que ya inició, y había pedido también que detuvieran la construcción. Pero obviamente en Haití no hay autoridad, en Haití no hay una instancia válida con la cual conversar, entonces se hace mucho más difícil la solución. Las medidas tomadas por el gobierno de la República Dominicana, por el Consejo Nacional de Seguridad ayer, son medidas muy atinadas,
temas y tienen que ver con preservar la independencia, la soberanía, la protección de un recurso vital, de un recurso importante para la República Dominicana, que es el agua que fluye por el río Masacre. Entonces el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha tenido también una postura muy firme, una postura intransigente, una postura en la que no cederá, porque ya lo ha dicho el Consejo Nacional de Seguridad, que a partir del jueves, si no hay una solución definitiva a este tema de parte del gobierno de Haití, entonces suspenderán la visa y cerrarán de manera definitiva los pasos fronterizos por Pedernales, por Jimaní, por Elías Piña, por Dajabón. También la continuación de la interrupción del intercambio comercial. Haití necesita de la producción de la República Dominicana para satisfacer sus necesidades alimenticias, y nosotros también necesitamos de Haití porque es el principal socio comercial de la República Dominicana y el destino al que llegan con mayor facilidad las mercancías, las mercaderías de la República Dominicana. Es una situación que requiere ser abordada con el más alto nivel de conciencia, porque, como bien lo ha dicho el presidente de la República, es un tema que lesiona la soberanía de la República Dominicana, que lesiona la integridad del territorio de la República Dominicana, y esperamos que haya una respuesta afirmativa, positiva de parte del gobierno de Haití para resolver esta que es la crisis diplomática más fuerte que ha afectado a las relaciones binacionales entre Haití y la República Dominicana. Efectivamente, muy acertado tu comentario, José Tomás. Y yo creo que frente a este conflicto, frente a estas nebulosas que presenta esta crisis de relaciones entre estos dos pueblos siameses, porque estamos en la misma isla, o sea, no hay manera que podamos decir, ustedes ya están en otro continente, es la misma isla. Pero haría falta, señores, con todas las falencias que tiene Haití, ¿con quién conversamos? Ese es el problema. Pero este hubiese sido un momento que debiéramos aprovechar ambos países para hacer una concertación y quizás hacer una gran inversión, primero para preservar la vida de ese río, del río Dajabón, que está desforestado. Estamos hablando de un río que se vuelve en temporadas del año, se vuelve un riachuelo, ¿no? Y a veces seca parte de su cauce. Entonces, ¿te imaginas lo bueno que hubiese sido que con fondos internacionales y compartidos se hiciera primero un gran plan de siembra y arborización para proteger la cuenca del río Dajabón? Que se pueda hacer un trabajo de inversión de deforestación amplio a todo lo largo del mismo, como una inversión compartida con fondos nacionales e internacionales, y poder lograr que ese río reviva. Pero tenemos del otro lado una realidad, y es que la desforestación constante, el crimen, el ecocidio al cual está acostumbrado Haití, porque ahí nadie controla nada, y solamente las bandas criminales están controlando la mayor parte de ese país, y los grandes fondos y capitales de Haití están entonces en otros países, incluyendo en la República Dominicana. Medidas de cierre como medida, digamos, de prevención y de forzar a que paren ese canal, a la larga, señores, primero van a crear desasosiego y van a acelerar el problema económico de los haitianos, que es un problema de acceso a la comida. Pero también a nosotros como dominicanos en ese mercado binacional nos afecta económicamente, porque Haití es el principal comprador de los productos dominicanos y productos que incluso lo importamos nosotros y se le venden a Haití. Pero aquí hay, aunque no hay autoridades en Haití para negociar, aquí hay grandes empresarios multimillonarios con grandes capitales haitianos que debieran intervenir para que esa situación podamos sortearla con una diplomacia que está tan débil como es la diplomacia haitiana, porque como están débiles todas las instituciones
haitianas, pero este sería un gran momento para una gran reflexión científica de parte de quizá de la misma Universidad de Haití, la UAS y otros grupos ecologistas, para ver qué solución se le puede dar a este río y con fondos, como decía, internacionales, hacer quizá un gran embalse compartido, porque ese río es una vena, es una arteria de vida que va a dar vida a la agricultura de ambos pueblos, a la ganadería, a la agropecuaria en general. Sin embargo, no se está aprovechando porque se está tomando una medida mediocre y particular de un grupito de empresarios que están haciendo una especie de canaleta sin criterios científicos, y eso ha creado ese conflicto que a la larga quienes pagan las consecuencias son los más pobres de esos pueblos que por el conflicto se ven obligados a una frontera cerrada, a una frontera que le va a dañar muchos productos a los dominicanos que suplen y a los haitianos con deseo de comprar para seguir sobreviviendo. Ojalá que la poca diplomacia que podrá haber de aquel lado y la de aquí pudieran llegar a un consenso, porque no nos convienen conflictos que le hagan daño a los seres humanos. Nos conviene a nosotros la fraternidad, la solidaridad y el buen aprecio que debemos tener en una política de buen vecino, pero con los criterios de respeto a la institucionalidad, de respeto a lo que son las normas de cada pueblo. De manera que ahí está planteado ese gran problema, el cual amerita una solución que tenga que ver con la sanación del cauce de ese río y hacer una buena represa que permita beneficios para ambos países. Así es, esperamos que se imponga el buen juicio, la ecuanimidad y la mesura de parte del gobierno haitiano y que todos los sectores, todos los actores de ese país entiendan la necesidad de buscar una solución a este problema. Nos vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos nuestra compañera Lorena Erasme nos presentará lo más relevante hasta este momento. Quédese con nosotros, en cuestión de segundos estamos de vuelta con el mejor matutino Su Mundo. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo, y en este momento vamos a ver lo más relevante. Iniciamos con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien afirmó este lunes que pese a las dificultades económicas que pueda generar el cierre de la frontera, la prioridad del gobierno es la seguridad del país a corto, mediano y largo plazo. Los detalles de la mano de nuestro compañero Víctor Erasme. Mi objetivo ahora mismo a corto, mediano y largo plazo es la seguridad de la República Dominicana. La construcción del canal en el río Masacre en el lado haitiano dominó la agenda de este lunes en el encuentro semanal que el presidente Luis Abinader viene realizando con la prensa. Al respecto, el mandatario afirmó que la paralización de la obra es innegociable para la reapertura de la frontera en la parte norte, pese a reconocer que la medida afecta las actividades económicas de la zona. Siendo Haití nuestro segundo país de exportación, a donde exportamos nuestros productos, esto crea una situación difícil a los productores y a los comerciantes. Pero primero está la seguridad nacional, Germán, y nosotros yo le di instrucciones al ministro Joel Santos también para que junto con INEFRA, aquellos productos que sean perecederos, ver de qué manera lo podemos adquirir para distribuirlo a algunos de los planes sociales. El jefe de Estado manifestó que en ningún caso el gobierno dominicano negociará con grupos armados, al ser consultado sobre la posibilidad de entablar conversaciones con los responsables de la construcción del canal. Pero nosotros no podemos permitir que incontrolables en un país hagan lo que les venga en gana. Si allá son incontrolables, nosotros tenemos que controlarlos desde aquí. Y desgraciadamente, pues sufren esos productores, y vamos a tratar de ver cómo lo podemos mitigar ese daño. El gobernante sostuvo que el ejército de la República Dominicana está preparado para defender la frontera y dijo que de ser necesario se enviarán más militares para garantizar la seguridad en esa parte del país. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo.
Seguimos con el auge de la violencia armada, ya que a mediados de agosto en las calles de la capital de Haití, Puerto Príncipe, ha obligado en estos últimos 2 meses a más de 20,000 personas a abandonar sus hogares, según datos de la ONU, que previamente ya había alertado de la especial vulnerabilidad de esas personas. La escalada más reciente se concentra en los barrios de Carrefour, Feuillet y Savané-Pistaches, escenarios recurrentes de choques entre varios grupos armados que intentan aprovecharse del vacío de poder político para ganar presencia y controlar zonas enteras de la ciudad. La OIM tiene ya constancia de la huida de 4.123 familias, con un total de 20.719 personas afectadas. Solo en el suburbio de Bas-Put-de-Chaux se han registrado ya más de 15,000 desplazados y no se descarta que la cifra siga creciendo en la medida en que la situación sobre el terreno sigue siendo tensa. Ahora pasamos al Congreso, porque congresistas oficialistas y de la oposición política reaccionaron a las declaraciones del precandidato de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que insistió en que el gobierno, los alcaldes que no pueden comprar, intentan hacerlo fracasar. Nuestra compañera Esmina Mateo con el siguiente reporte. El diputado del PRM, Luis Gómez, aseguró que las declaraciones del expresidente no son más que una señal de desesperación. Leonel Fernández cree que el gobierno de Luis Abinader y Luis Abinader son como hacía él en su gobierno, que sí destruyó el Partido Reformista, destruyó el propio PRD. Leonel Fernández y Danilo Medina se encargaron de eso. Eso no es la misión de Luis Abinader. Luis Abinader lo que ha querido con los alcaldes es entender que los alcaldes son el primer poder que llegan al pueblo cuando pasa una situación. El congresista PLDista Sócrates Pérez afirmó que el gobierno está preocupado porque no cuenta con los votos suficientes para obtener la victoria en las elecciones del 2024. Cualquier persona que se vaya cayendo, ellos lo van a agarrar, porque necesitan votos para poder ganar en primera vuelta y no lo tienen. Entonces nosotros, en vez de desesperarnos, te repito, eso es lo que nos hace sentir bien, porque ellos salen a buscar porque no tienen. El expresidente Leonel Fernández habló sobre este tema en el acto de lanzamiento de la precandidatura alcalde Carlos Guzmán por Santo Domingo Norte. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Ahora pasamos al plano educativo, porque el ministro de Educación, Ángel Hernández, rehusó referirse al escándalo de los libros de textos que ha generado fuertes críticas, en especial de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros. Nuestro compañero Martín Severino nos amplía más. Esto significa seguridad. Pese al intento de los periodistas por tener una respuesta sobre el tema de parte del ministro, fue imposible, porque en todo momento se mantuvo evasivo. Por varias semanas, el tema de los errores de los libros de texto ha estado en la opinión pública. El ministro de Educación admitió la semana pasada la existencia de los errores denunciados por alguna de las editoras de los 2 libros de textos de primaria, asegurando que los mismos serán subsanados con una fe de rata. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Ahora pasamos al segmento de salud, y es que padres que acuden con sus hijos al Robert Reed Cabral en busca de atenciones médicas se quejan por la lentitud en el servicio. El caso de la señora Angélica María Félix, que lleva varios días acudiendo con su hijo al centro asistencial con un fuerte cuadro febril. Nuestra compañera Esmina Mateo con la siguiente historia. Angélica Marte dice que lleva varios días acudiendo al Robert Reed con su hijo, quien presenta síntomas de dengue. Sin embargo, aún no ha corrido con la suerte de ser atendida. Pacientes que no tienen dengue y sin dengue están de 4 y 5 acostados en la misma cama. El sábado el agua se metió hasta la área de hacer placa. Los pacientes tuvieron que subirlo para arriba. Hay muchos casos ahí adentro, eso está lleno y casi todo dengue. Y lo están metiendo con dengue y que no tengan dengue todos juntos, que se contagien todos, será. Según el Centro de Salud, hasta la fecha tienen 14 casos confirmados de dengue y 58 casos probables de la enfermedad. Que esto es muy fuerte lo que está pasando. De hecho, yo tengo mis 3 niños enfermos. Él ya tiene 5 días con fiebre. He cogido mucha lucha porque no me le han querido hacer hemograma y vine aquí a ver qué consigo. Todavía a la hora que estoy aquí desde las 5 de la mañana y no me han resuelto nada. En lo que va de año, en todo el país se han registrado 5.145 casos probables de dengue.
mínimo fallecieron como 3 o 4 niños. No sé si de dengue, pero está muy fuerte el dengue aquí en esta Angelita. Mientras que el pasado año se registraron 4.716 casos para un incremento de un 10%. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestra compañera Esmirna Mateo por esta información y de esta manera llegamos al final de nuestro segmento de lo más relevante. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos ya tenemos nuestros invitados aquí con nosotros. No se muevan. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Muchos temas que tratar en este martes, sobre todo mucha atención, Marino y José Tomás, con relación a la situación, al conflicto que hay actualmente en Haití y sobre todo la medida dada ayer por el presidente de la República, el cierre de la frontera y la emisión de visado. Ya ustedes saben de una manera u otra lo que esto tal vez pueda provocar en los otros días y sobre todo los millones de pesos que este mercado binacional mueve diariamente entre República Dominicana y Haití, y esto de una manera u otra pues va a generar, ¿verdad?, disminución en lo que es en el ingreso del país en este sentido a nivel económico. Yo de verdad entiendo que ha sido la mejor medida. Yo sé que es una medida drástica, sobre todo el mercado binacional, para que también puedan detener lo que es la construcción del canal que ellos están realizando del río Masacre, donde ellos están destinando sus aguas para el tema de la agricultura. Una falta de respeto totalmente a la soberanía, al acuerdo, a esa alianza que hay entre República Dominicana y el vecino país de Haití, que como hemos dicho aquí, siempre esto pues violenta lo que es el derecho internacional y está penalizado en los artículos del mismo. Pero como a los organismos internacionales nada de esto les importa, Marino y José Tomás, no creo que ellos tal vez se vayan a referir al tema con relación a República Dominicana, pero sí al vecino país de Haití, un país que lamentablemente es un estado fallido, sin orden, no tiene ni siquiera Congreso, que en este caso ellos al Congreso lo llaman de otra manera, Parlamento, gracias. No tienen ni siquiera un parlamento, un ex primer ministro, Claude Joseph, que siempre está llevando lo que es ese odio entre República Dominicana y el vecino país de Haití, con sus posiciones que incluso anteriormente había dicho de que ningún gobierno, y mucho menos el dominicano, tiene que darle órdenes al vecino país de Haití. Oigan, con relación a nuestros recursos naturales, o sea que nosotros tenemos que aguantar, según él, todo lo que ellos quieran hacer. Un país, señores, que yo diría que desde el terremoto países han destinado ayudas económicas, pero sobre todo la corrupción que también allí se ve, esos recursos no llegan donde tienen que llegar, sino que se quedan, ¿verdad?, en manos de otras personas. Yo diría que ha sido un país que ha sido beneficiado de manera internacional con mucho dinero y lamentablemente otros se han quedado con él y la masa pobre pues no han podido recibir nada. A veces con este tema también de las bandas, como mujeres han sido violadas, niñas violadas, niños también asesinados, los padres a veces delante de los niños, en este caso en una escuela porque fueron allí, le pidieron que ellos deben de cuidar, entre comillas, porque es una forma de chantajear. O sea, yo te voy a cuidar a ti de la delincuencia que supuestamente hay, pero tú tienes que pagarme por ello. El director se negó, inmediatamente había un padre allí con su hija y asesinaron al padre delante de la niña. Y eso es para que ustedes vean cómo van las cosas allá. Entonces, ojalá que de verdad esto se le pueda buscar una solución de que Haití realmente detenga la construcción de ese canal, que respete sobre todo a República Dominicana, leyes, que nos respete nuestra soberanía, nuestro Estado. Pero todo esto ha sido históricamente porque han dejado que aquí los presidentes hagan lo que quieran con relación a este tema. A veces dan ese permiso, esa permisividad, como dicen, vamos a dejar que pase, y miren lo que estamos pagando, porque esto es de años, esto no es de ahora, todo esto es de años, lo que se está viendo, una construcción
de dejar que ellos hagan lo que ellos quieran durante años. No lo digo por el Río Masacre, sino a nivel de migración, a nivel de que ellos hagan todo lo que quieran y ellos no nos respetan. ¿No recuerdan cuando fue el presidente en ese entonces, Leonel Fernández, cuando fue a Haití, tuvieron que sacarlos huyendo? Sí, que fue a entregar una universidad que le había construido claro. el Estado Dominicano. ¿Y qué hicieron, señores? Tuvieron que sacarlo. Tuvieron que sacar al ex presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, porque se lo iban a comer vivo. Porque fue agredida a palos, claro, a pedradas, tuvieron que sacarlos huyendo. Entonces, es un país, y yo no quiero con esto como fomentar, ¿verdad? Lo que es el odio ni el racismo, porque gracias a Dios en mi corazón yo no tengo ni odio ni racismo, al contrario. Es un país que hay que tenerle mucha misericordia por lo que está pasando, porque eso no es fácil, usted no tener que comer, las bandas, la delincuencia, y usted no tener respaldo de los demás países, pero sobre todo también del tema institucional como país. No hay, porque ni siquiera se pueden hacer elecciones. ¿Y cómo se van a hacer elecciones en Haití? Un estado totalmente fallido donde no hay ni acta de nacimiento, no hay cédula, no hay gobierno, no hay nada. Señores, pero si todavía ni se sabe quién fue que asesinó el presidente Jovenel Moïse a esta altura de juego, un presidente no se sabe. Imagínense ustedes. Lo cierto es que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Yo creo que sí, que ha sido una medida fuerte, pero sobre todo necesaria, porque yo creo que es momento de que se respete la soberanía, las leyes y en este caso las medidas que pueda tomar República Dominicana con relación a lo que está pasando con Haití. Hay diferentes aristas para entender este tema, el tema haitiano, sobre todo si nos remontamos a la historia de las relaciones entre Haití y la República Dominicana, una historia que ha sido accidentada, una historia de relaciones que, pese a la armonía que ha prevalecido en los últimos años, ha pasado también por momentos de muchas situaciones difíciles. Hay que recordar que el comercio entre Haití y la República Dominicana es de unos 1.500 millones de dólares al año. Esto si incluimos el comercio que es realizado de manera informal, esto totaliza unos 82.500 millones de pesos y representa una fuente de ingresos cruciales, importantes para la economía dominicana, y la paralización del comercio afecta obviamente a las zonas más vulnerables de ambos países. Por eso es tan urgente que haya una solución, un entendimiento que debe venir por la vía del diálogo. Pero este es un ¿Pero y tema con que quién debe se ser... va a hablar en Haití? Bueno, tiene que activarse la diplomacia de ambos países, porque este es un tema para la diplomacia. Y la diplomacia haitiana es una diplomacia del más alto nivel, una diplomacia muy bien formada, porque Haití tendrá cualquier cosa negativa, pero si algo es muy bueno en Haití es su cuerpo diplomático. Allí hay carrera diplomática, y para tratar este tema nadie más apropiado que una de las personas que tiene mayor conocimiento en las relaciones históricas entre Haití y la República Dominicana, un hombre que está claro en todo lo que hay que hacer para preservar la soberanía, para preservar el territorio dominicano. Pelegrín Castillo, ex diputado del Congreso Nacional, presidente del partido Fuerza Nacional Progresista, es nuestro invitado de lujo hoy aquí en su matutino Su Mundo. Buenos días, Pelegrín. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí de nuevo con ustedes, y un saludo al público que sigue este canal y este espacio con tantos temas de importancia, de trascendencia. Este es uno de ellos. Sí. Gracias. Sí. Bienvenido, Pelegrín Castillo. Gracias, muchas gracias. Un hombre nacionalista y que son, digamos, la fuerza del pueblo. Tradicionalmente ha sido la Fuerza Nacional Progresista, perdón, ha sido el partido... La fuerza de la nación. La de la nación, que ha estado permanentemente con el tema del nacionalismo, presentando a veces posiciones que se ven muy radicales frente al tema haitiano. Y tenerte por aquí precisamente en esta coyuntura nos ayudaría mucho a saber cuál es tu parecer de esta crisis que se veía venir y que todavía esto es apenas el comienzo, ¿no? Miren, este es un episodio dentro de una crisis general, el último episodio. Recuerden que
estamos en presencia de un Estado colapsado, fallido, desintegrado, abandonado por la comunidad internacional, desahuciado. La comunidad internacional ha descartado a Haití. ¿Dónde empiezan los problemas? Bueno, eso no es de ahora, eso lo saben en los organismos internacionales y las potencias hace mucho, y han optado históricamente por descargar la crisis haitiana en República Dominicana, asignándole a República Dominicana, a través de sus élites, de sus clases dirigentes, el rol de Estado pivote, Estado tapón de la crisis haitiana. En otras palabras, a República Dominicana la han puesto a administrar la crisis y a beneficiarse por ese servicio que le hace República Dominicana a los organismos internacionales y las potencias, y concretamente a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a Inglaterra, que son las 4 potencias que están involucradas en el plan de imponer la solución dominicana al problema haitiano. Entonces, hay sectores de la vida nacional que de una u otra manera han asumido pasivamente, sumisamente, por distintas razones, por temor, por interés, por inconsciencia, por irresponsabilidad, el rol ese. República Dominicana es el buffering, la zona de amortiguamiento de la crisis, y al final se desactivan los conflictos mayores, sacando el mejor recurso humano de la nación dominicana para el exterior y abriéndole espacio en un intercambio cínico, criminal de poblaciones a los haitianos. Haitianos aquí, dominicanos fuera. Así es que se ha venido manejando este problema. Pero la experiencia histórica demuestra que ni así Haití sale a camino, y nosotros cada día nos envolvemos más en las crisis haitianas. Y los haitianos, en las 3 corrientes que están confrontadas, están de acuerdo en un tema: cómo arrastrar, cómo involucrar, cómo enredar a República Dominicana en sus problemas. Porque ellos sí entienden que hay que buscar ese espacio de recuperación de la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que para ellos es su espacio vital. El Levenraums haitiano está en República Dominicana. Entonces, yo creo que cuando nos vamos al hecho concreto, último, nos damos cuenta de que forma parte de una provocación. Ahí no veamos el canal. No veamos el canal. El canal es una obra que se puede construir, no se puede construir, pero no nos quedemos en la idea de que esto es un tema de un canal. No. Hay una provocación montada. Fíjate que el que aparece para hacer el anuncio y salir en defensa es Claude Joseph. El niño malcriado, digo yo. Pero es el hombre que la diáspora haitiana en Estados Unidos, el caucus afroamericano y los radicales del Partido Demócrata han usado, como van a empezar a usar ahora al comandante Guy Philippe, que lo acaban de poner en libertad. Sí. Ellos mismos, el hombre había trabajado para la CIA, para derrocar a Aristide, que siendo senador había recibido dinero de narcotráfico, que lo llevan a Estados Unidos para buscar la solución entre haitianos y sacar el elemento de discordia que era Claude Joseph. Ahora ellos deciden ponerlo en libertad después de 4 años de prisión, que hay que ver qué tipo de prisión tenía, y enviarlo de nuevo a Haití. ¿A qué? A reforzar la posición de Claude Joseph. Ese es el sector de la diáspora. Para que estemos claros, porque hay que saber quiénes son los que están en esa pugna. Internamente, los grandes ricos de Haití lo que han hecho es lo que suelen hacer los poderosos en un escenario de violencia: forman ejércitos y lo confederan, hacen confederaciones, hacen acuerdos para ellos defenderse y defender sus intereses y atacar a los contrarios. Ahí
el personaje que destaca en el plano de la violencia es Jimmy Cherizier. Pero hay otro grupo al que hay que prestarle más atención, que tiene el apoyo de Cuba, de Venezuela, de los países alineados con el ALBA, con la Revolución Bolivariana, con el socialismo del siglo XXI y con los aliados extracontinentales de Cuba y de Venezuela, entiéndase China, Rusia. Ese grupo tiene una figura central histórica que se llama Jean-Bertrand Aristide, y hay otra figura emergente que es el senador Moy Yanchar del norte, que es la otra figura emergente para el relevo de Aristide. Pero es muy amplio el abanico y hay otras opciones que se están formando. ¿Qué es lo que se está cocinando, para usar una expresión popular? Una guerra civil de alta intensidad. Pero el objetivo no es que se quede en el ámbito de Haití. El objetivo es que trasvase a República Dominicana y con el trasvase a República Dominicana producir un traslado masivo, forzoso, violento de poblaciones. Fíjate que se están usando de manera sistemática métodos terroristas contra la población. Esas bandas están usando métodos terroristas y lo saben los norteamericanos, lo saben los organismos internacionales. Eso está prohibido por las convenciones internacionales. Eso solo ya debió haber provocado la acción internacional, pero no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo porque las potencias primero están en pugna en el mundo. Eso se refleja a nivel continental y se refleja en el ámbito de la isla. Ahora, ¿qué pasa? En caso de que República Dominicana resista, como va a resistir, entonces ellos van a planear una intervención humanitaria. La primera fase de intervención humanitaria se va a producir en Haití, después que corra sangre. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cuál es? O sea, en el 1915, cuando se produce la primera intervención norteamericana en la isla, es después de una matanza donde el presidente San ordena ejecutar sus contrarios en las cárceles y luego las multitudes lo sacan de la embajada de Francia donde se asiló y lo descuartizan en las calles al presidente haitiano. Y eso sirvió como el escenario para la intervención americana, la primera intervención americana en la isla. Pero en el fondo era eso, no. En el fondo era que las élites haitianas tenían una relación estrecha ¿con quién? Con Alemania. ¿Con qué potencia? Con Alemania. Y Estados Unidos quería tener el control de todas las islas, el arco de islas de las Antillas, para proteger el canal de Panamá. Luego, inmediatamente después, crearon las condiciones aquí para la intervención. Una intervención que era algo que debió evitarse si la clase política dominicana hubiera tenido esclarecimiento de qué era lo que estaba pasando. Pero aquí ya estábamos haciendo política, mirándonos el ombligo. Desiderio Arias creyendo que podía tumbar a Jiménez y quedar él como presidente o poner él presidente y en un proceso que empezó con la muerte de Cáceres, porque teníamos 5 años en eso y terminamos ¿en qué? En intervención también. En 1916, ¿usted se refiere a la... En el 16, en el 15 fue en Haití, en el 16 fue aquí. Completaron ya. Pero los norteamericanos estaban asusando el conflicto aquí internamente. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban una justificación para intervenir. Ahora mismo, 100 y pico de años después, tenemos una situación similar. Hay un escenario de guerra mundial, a diferencia de lo que pasaba en la Primera Gran Guerra, no había unas Naciones Unidas con un Consejo de Seguridad, con 5 miembros con derecho de veto. Pero evidentemente Estados Unidos
está buscando la forma de ver cómo eventualmente termina de ejecutar una obra que se planeó hace mucho. Miren, el primer informe de Naciones Unidas, no me canso de repetirlo, de 1949, es sobre Haití. Un informe en la zona es el primer informe. ¿Y qué es lo que propone? Traslado de familias enteras en forma permanente, sin retorno. ¿Por qué? Porque ya decían en el 49, miren aquí, con el deterioro del medio ambiente, con el deterioro de los recursos hídricos, de los recursos forestales, la pérdida de cubierta productiva, de tierra productiva, todo eso ya hace imposible que esta población pueda sobrevivir. Recomendamos el traslado. No lo pusieron en práctica en esa época porque empezaba la Guerra Fría, con la Guerra de Corea, la Guerra Fría se convirtió en caliente y entonces empezaron a darle forma a ese proyecto en el año 86, 85, 86, con la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Con la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Y cada año que pasa, cada década que pasa, a República Dominicana la van acorralando más a sus clases dirigentes políticas, empresariales, intelectuales, militares, religiosas, sindicales. Miren, ustedes tienen que administrar la crisis haitiana, ustedes son el factor de estabilidad, eso es la parte bonita, esa es la parte bonita. La parte fea, peligrosa, es la que estamos viendo ahora, que la gente ya se ha dado cuenta de esto no es migración. Aquí hemos tenido siempre migración de toda parte del mundo y la hemos integrado. Esto no es migración, esto es ocupación del territorio, pérdida de la cohesión social y territorial, balcanización de la isla, creciente violencia, cambio en la pauta de relación entre dominicanos y haitianos. Pelegrín, aquí, wow, usted ha dicho tantas cosas que tengo tantas preguntas, pero quiero segmentarlas. Por ejemplo, ¿cómo nos ven los nacionales haitianos a nosotros, a los dominicanos? Yo le hago esta pregunta porque yo veo como que por más que uno trate de ayudarlos, por más que uno trate como de buscarle, ver la solución a la crisis tal vez que ellos han pasado, República Dominicana siempre está allí, vemos como que al contrario, ellos nos tratan peor. Mira el caso de Dajabón, como ellos entran, asesinan, ustedes, este territorio no pertenece. O sea, me gustaría saber eso, cómo ellos nos ven a nosotros y la medida dada por las autoridades. O sea, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué es lo que podemos esperar? Vamos a ver los números primero. Según los estudios de Interior y Policía, aquí hay 476 asentamientos haitianos en crecimiento. ¿Qué? Levantamientos que ellos han hecho con los alcaldes, con las autoridades, 476 asentamientos. Eso significa desde una parte de una calle hasta un barrio completo o una comunidad. Tú te vas a Friusa y ahí tú ves una comunidad representativa. Te vas a Pretile, cerca de Mao, igual. Y te vas a la frontera y yo lo he visto. Encontrarás áreas que están copadas por los haitianos, porque ellos forman, como pasa con todas las migraciones, porque los haitianos no son diferentes a los dominicanos. Cuando van en un sitio se ubican y se van agrupando. Incluya ahí el pequeño Haití, que está el pequeño Haití, el pequeño Haití, pero ese es más histórico comercial, porque ahí es el punto de reunión de los haitianos que vienen a comerciar aquí. Pintura, cosas así. Pintura y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Miren, 476 es grande. Claro que para un país con 48,000 kilómetros. El número de haitianos aquí lo han querido minimizar porque cuando se está en una operación de este tipo, de alta inteligencia, porque una operación criminal de alta inteligencia sofisticada, trasladar la población de un país a otro, usando técnicas diferentes, recursos blandos y duros de poder, es un proceso. En esta última fase lo están acelerando y obviamente hay una cantidad de factores
que ejercen un efecto llamada. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. La apertura de los servicios sanitarios sin restricciones. Es más, a los nacionales haitianos los reciben más fácilmente en los servicios sanitarios de República Dominicana, en los hospitales, que a los dominicanos. Las dominicanas cuando van al hospital le piden que tienen que llevar pinta de sangre, que tienen que llevar bajantes, que tienen que comprar una serie de medicamentos, etcétera, etcétera. A las haitianas no le piden nada porque eso está financiado desde ONGs internacionales, de organismos internacionales, y hay gente que está ganando con eso. Ojo, porque eso no es gratis. Eso no es gratis. Entonces, eso ejerce un efecto llamada. Segundo elemento, a nivel de las escuelas, la Fuerza Nacional Progresista acaba de nuevo de hacer un requerimiento al Ministerio de Interior a que exija las actas de nacimiento, a que no libere ese trámite, porque en el fondo eso viene a sustituir el esquema de las visas. ¿Usted dijo ministro de Interior o al Ministerio de Educación? Perdón, al Ministerio de Educación. Recuerdo esa sí, al Ministerio, perdón, al Ministerio de Educación, fue un error, un lapsus lingüe. Al Ministerio de Educación, eso se le llevó una instancia de 52 páginas para que reconsidere su decisión y se le dan todos los fundamentos. ¿Por qué eso que ellos están haciendo no se justifica? Eso empezó con el Ministerio de la Secretaría de la actual directora de Ética Gubernamental, la doctora Milagro Ortiz, vicepresidenta en ese momento, secretaria de Educación, que había nacido en Cabo Haitiano y se sentía muy eufórica de su condición. Ella no es haitiana, porque los haitianos no le dan la nacionalidad al que nace allá. Ella nació ahí por accidente. Pero que no le dan. La política de los haitianos es que no le dan. La de nosotros es que queremos darle. Digo, la de nosotros no, la de un grupo, la de un grupito. La de un grupito que queremos regalarla. ¿Y quiénes representan ese grupo aquí, pro haitiano? Mira, en general, ese grupo ha venido operando a la sombra de los organismos internacionales. Hay una lista de organizaciones no gubernamentales, una lista de abogados, una lista de medios de comunicación y periodistas, pero detrás están los intereses económicos, que son los que se han sentado a negociar con los poderes internacionales. Mira, te lo digo con experiencia, porque yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. Y en el 2002-2003, cuando fuimos a un evento al World Wilson Center a discutir el DR CAFTA, yo hallo que un legislador norteamericano, conmigo andaba el diputado Cruz Pichardo, ahí habían diputados de Centroamérica, diputados norteamericanos y nosotros dos diputados dominicanos. Y yo veo que un representante norteamericano nos agradece en los compromisos que nosotros asumimos con Haití. Y yo les pregunto, diputado, representante, haga el favor de aclararnos cuáles son esos compromisos, porque nosotros somos diputados de la República y yo presido la Comisión de Industria y Comercio y yo no sé cuáles son esos compromisos, aclárenlo. Entonces él se dio cuenta de que había cometido una infidencia, que eso era parte de una negociación exacto, en otro nivel. Y cuando vino Robert Selig, yo lo confirmé en el Senado de la República. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dieron el acceso al DR CAFTA a cambio de que asumiéramos unos compromisos con la ley Hope-Hell, que es lo que hace posible que se desarrolle el proyecto de Ecodevi. El plan original era que toda la frontera se iba, vamos a decir, a privatizar. Se iba a convertir en una franja a ambos lados, segregada con un estatuto especial, y se iba a desarrollar el tercer espacio. Y que en vez de tener una frontera como esta que se está construyendo, íbamos a tener Haití mudado a la frontera buscando trabajo. Que eso no resuelve el problema.
El problema es reconstruir Haití. Pero ellos en el fondo lo que querían era la mano de obra en las condiciones en que opera, porque es verdad que la mayoría de los haitianos son gente trabajadora. Eso está fuera de discusión. Tú me preguntabas cómo nos veían los haitianos. Mira, ¿lo ven como enemigos mira, o mira qué es lo que con pasa. odio? Mira qué es lo que pasa. La mayoría de los haitianos que vienen aquí vienen a sobrevivir. Vamos a estar claros. Pero hay una historia. Cuando nosotros nos independizamos, ellos vieron en la visión nacional de ellos que ellos perdieron 2/3 partes de su territorio. La élite haitiana consideró todo ese proceso de independencia de República Dominicana como un proceso de provincias rebeldes que recibieron apoyo internacional para independizarse. Lo cual era una interpretación errada, porque nosotros aquí, antes de que Haití soñara existir, ya se había luchado contra los franceses, se había luchado contra los ingleses, y se había luchado incluso hasta, bueno, como dice don Pedro Mir, las primeras grandes rebeliones de las Américas se producen aquí en 3 leyendas de colores. Está la rebelión de Enriquillo, la rebelión de Lembat y la rebelión de Roldán. Que Roldán, don Pedro lo exalta como el español que era encomendero, pero que en un momento dado se subleva contra la corona y contra las autoridades. Es decir, que el espíritu nacional se fue formando alrededor de todo ese proceso por varios siglos antes de que existiera Haití. Entonces, ¿qué pasa? Haití empieza a reconocer la existencia de la República Dominicana después que nosotros derrotamos a España. Ahí ellos se dan cuenta de que nosotros, casi en solitario, ellos nos dieron originalmente apoyo, después lo retiraron, pero empiezan a reconocer eso. Y después en la lucha contra el proyecto de anexión a los Estados Unidos por parte del presidente Báez. Entonces ya ahí, como dice Pedro Enrique Ureña, se va consolidando tanto internamente como en la percepción de los actores internacionales que aquí hay una nación. Ahora, eso, al cabo del tiempo, ya en este escenario mundial, lo quieren eliminar. ¿Quiénes lo quieren eliminar? Los sectores, por ejemplo, la diáspora haitiana. ¿Cómo no ve la diáspora haitiana? Porque hay que segmentar. La diáspora haitiana que está en Estados Unidos, que salió huyendo a la dictadura de Duvalier, que es la que está más asentada, que ahora tiene más poder que nunca, nos ve a nosotros como parte de los culpables del desastre de Haití. Oye, eso, Dios mío. Porque es verdad que Trujillo prefirió apoyar a Duvalier y no al ricachón de Luis de Joix que los americanos querían poner ahí, pero los americanos siempre querían poner un gobierno títere. En ese momento querían poner a Luis de Joix, un Vicini. En Haití. En Haití, sí, un hombre vinculado al. Un empresario muy acaudalado. Muy acaudalado, mulato más blanco que negro, que hablaba perfectamente inglés y ellos se entendían. Entonces Trujillo, que tenía sus agentes allá, veía el movimiento negrista, el movimiento nacionalista de Duvalier, porque es bueno recordar que Duvalier encabeza propiamente una revolución negrista en Haití, de origen estrictamente haitiano, que empalma con el movimiento negrista que surgió para resistir la primera intervención norteamericana. En términos intelectuales hay un vínculo entre ese movimiento de resistencia a la intervención americana y la dictadura de Duvalier. Y la dictadura de Duvalier en un momento dado se pone a coquetear con el campo socialista, pero después cierra fila con los Estados Unidos, especialmente después cuando muere Kennedy. Miren, eso es tan impresionante
que Duvalier convenció a su gente que la eliminación del presidente Kennedy en Dallas fue el resultado de un trabajo de un trabajo que él le hizo de vudú para eliminar al presidente de los Estados Unidos. Y los haitianos que estaban alrededor de Duvalier les reconocieron al presidente Duvalier el poder de haber eliminado al presidente norteamericano. Pero eso ejerce una seducción importante en los blancos liberales del Partido Demócrata. El presidente Clinton en su memoria habla de la fascinación que siente por el vudú en Haití. Ay, Dios. Eso está en la memoria de Clinton. Pero, doctor, cuando uno lo ve a usted, doctor, haciendo estos análisis, a veces dice, pero el doctor es medio tremendista, pero cuando tú entras en detalle, ves muchas realidades. Ahora bien, doctor, ¿puede darse un plan de fusión y de tantas cosas que se hablan en un país como si las ONG u organismos que están vinculados a esa agenda, no tuviera una participación de política de Estado? Porque educación no es independiente. No. Explíqueme eso. Pero mira, no solamente hablamos de educación, hablamos de salud. Mira lo que está pasando. Los guardias de la frontera, te voy a poner un ejemplo de actualidad. Y esto que valga como primicia. Que valga como primicia. Aquí, desde hace tiempo, la presencia haitiana en el sector agropecuario es una realidad. También en la industria de la construcción. En ambos sectores lo que priman son procesos de alta concentración, monopólico, oligopólico y colusiones. Y la soga rompe por el lado más débil, se busca la mano de obra más deprimida para mantener operando esos sectores. Pero últimamente el sector más dinámico de la economía dominicana es el turismo. Y todo el mundo está con el turismo, que eso es el éxito, que están trayendo millones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos está planteando el turismo ahora mismo a nosotros? Bueno, resulta que dentro del paquete de oferta que se le da a los inversionistas extranjeros está el hecho de que, miren, aquí hay una mano de obra ilimitada. Una mano de obra ilimitada que viene de Haití y que tiene facilidades para los idiomas, y que construye los hoteles y se queda en los hoteles. Trabajando. Y ahora resulta que los dominicanos ni en los hoteles tienen espacio. Eso lo acaba de emitir como dictamen el Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano. Entonces, ¿dónde es que van a vivir los dominicanos? ¿Dónde es que van a vivir? ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, dominicanos que se vayan, que mientras tanto, en lo que se produce la combinación de desaparecer la nación dominicana, nos mantengamos con las remesas. Las remesas, las ayuditas. Señores, todas las políticas sociales, que es un planteamiento de nosotros, todas las políticas sociales del Estado en los últimos 20 y pico de años, están dirigidas al desplazamiento de la mano de obra. Lo planteamos en el Pacto Nacional. Nosotros dijimos claramente, vamos a empezar a cambiar la cosa, mira. No puede ser que un dominicano entre a trabajar, aún con salario mínimo, a una empresa formal y que automáticamente pierda los beneficios de los programas sociales. Eso no puede ser. Los dominicanos, si entran a trabajar en un empleo formal, que normalmente es inestable, no pueden perder los beneficios. Porque mucha gente no se va a trabajar a la construcción o a la agricultura. Eso lo hemos investigado. Bueno, porque los subsidios operan como desincentivo. Porque esa gente está recibiendo esos subsidios, trabajen o no trabajen. Pero desde que dan el primer paso de trabajar, inmediatamente le quitan los subsidios. ¿Qué es lo que hacen? Se van a la informalidad. Por eso tú ves que hay ahora mismo en el país, tú tienes 220,000, 230,000 personas trabajando en bancas de lotería, de las cuales la mayoría son informales, ilegales. Para poner un ejemplo,
del problema que está creado. O sea, para revertir eso se necesita un pacto nacional. Lamentablemente hay muchos actores que no quieren dar el paso, no quieren reconocer incluso su responsabilidad, porque tienen una cuota de responsabilidad en lo que está pasando. Pelegrín, antes, bueno, ya de No, despedirlo, mucho tema con pendiente. usted hay que hacer tres horas y cuidado si no falta tiempo para seguir, porque por el tema como usted lo maneja al dedillo. No nos olvidemos, se trata, lo que está pasando, se trata de una provocación. Hay que apoyar al gobierno en las primeras medidas y hay que esperar otras medidas más. Pero lo más importante de todo es que la clase dirigente del país se mantenga unido. Estamos en elecciones, yo lo sé, y hay mucha gente que lo que hace es el cálculo de tipo electoral, y este no es un momento para hacer cálculo de tipo electoral. Y si van a hacer un cálculo de tipo electoral, entonces tiene que ser exigirle más al gobierno. Eso de ayer del ministro Bauta Roja, senador de la República, decir que las medidas del gobierno dominicano son un chantaje. Óigame, es un vocero prominente de la Fuerza del Pueblo, que fue ministro de Salud. ¿Cómo usted va a decir que es un chantaje cuando se trata? Él fue ministro de Medio Ambiente. Él sabe perfectamente, él sabe, porque fue en ese periodo donde él era ministro, lo que se produjo, los daños que se han venido produciendo en los ríos fronterizos. Pero no por desvío de canales, sino por extracción de materiales. Y por deforestación. No, eso ni hablar. Ahora mismo lo digo, información última, en el río Joca, en la cuenca del río Joca, que forma parte de la gran cuenca de Artibonito, se está produciendo un proceso de depredación del medio ambiente, de deforestación. Lo están haciendo haitianos con algunos dominicanos que también están ganando. Pelegrín, hablando de la parte electoral, en un minuto, ¿cómo va las negociaciones con la Fuerza Nacional Progresista y el PRM? ¿Cómo va eso? En un minuto, dígame. Eso es absurdo. ¿Cómo que absurdo? Eso es absurdo. ¿Cómo que absurdo? Nosotros no vamos a pactar nunca con el PRM. No. ¿Y con quién? Es una buena noticia, compadre. Pero vamos a rechazar el chantaje, porque es un chantaje, de que el que no apoya a la Fuerza del Pueblo está apoyando el PRM. Eso no es verdad. Nosotros tenemos posiciones propias, nacionales. Y, por ejemplo, en esta ecuación coincidimos con las posiciones del gobierno, porque las posiciones del gobierno son las posiciones nuestras históricas. ¿Y el año que viene no va a apoyar al gobierno? No, probablemente la Fuerza Nacional Progresista ahora mismo está en conversaciones en el esquema de Juntos Podemos, donde están varios partidos para llevar candidatos a posiciones municipales y congresionales, y ese es un espacio. No descartamos, estamos autorizados a promover la posibilidad de una candidatura presidencial. ¿Usted va a ser el candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista? Por lo menos la dirección ejecutiva me encomendó a que explorara ese proyecto, y yo estoy en ese proceso. Pero lo más importante para nosotros, más que la política electoral, porque nosotros sí sabemos, nosotros no vemos la política desde el punto de vista coyuntural, sino desde el punto de vista histórico. Lo más importante es que sabemos que la lucha es nacional patriótica. Entonces nos vamos a dedicar, y lo digo para finalizar, a pedirle al pueblo dominicano que formen sus juntas patrióticas en todo el territorio nacional. Así es. Y vamos a crear una coordinadora de juntas patrióticas, no para la guerra, ojalá nunca lleguemos a un escenario de conflicto, no para enfrentar la intervención, ojalá nunca llegue la intervención, pero si llega tenemos que estar preparados
tenemos que estar preparados. Es más, es para que no llegue. Así es para que no llegue. Gracias. Bueno, Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial porque cuando retornemos tenemos al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, Nelson Arroyo, ya con nosotros. Con él vamos a hablar también de interesantes temas. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con el matutino Su Mundo. Agradecemos de manera muy especial a los que se integran a partir de este momento a nuestra audiencia, porque van a tener la oportunidad de disfrutar una entrevista exquisita, porque tenemos aquí un entrevistado de primer lugar, un entrevistado de lujo para el agrado de nosotros y de todos ustedes. Marino Alcántara. Gracias, José Tomás, y gracias a ustedes, amigas y amigos, que son los mejores, por permanecer con el mejor matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo, televisión con calidad, televisión global. Sí, como tú decías, hoy tenemos aquí nada más y nada menos que a un politicazo. Es gobernador, un jurista, diputado muchos años de la Sultana del Este. Pero al hombre que yo he llamado que es un trabajador, un carpintero de política, porque cuando muchos estaban agachados, tú te lo encontrabas en los callejones, él trabajando solo. ¿Y qué hace este hombre solo cuando nadie piensa en PRD? Y él andaba ahí. Estamos hablando, señores, de Nelson Arroyo, un político que la gente no está detrás de él, sino que él es que va detrás de la gente. Bienvenido, Nelson Arroyo. Gracias, Marino. Su condición hoy de presidente Lorena, también José de Tomás. Telecomunicaciones. De verdad que es un placer estar con ustedes por primera vez en este espacio. Gracias Así que a sus órdenes y gracias por la introducción. Vamos a hablar muchos temas. Con Nelson Arroyo podemos hablar muchos temas, pero sobre todo política. Yo preferiría empezar con Indotel y de ahí nos vamos a meter en el campo Claro, político, porque en Indotel, que nos diga brevemente qué es el Indotel, cómo lo encontraste y qué ha hecho hasta ahora, porque vi que están hablando ahí de por primera vez televisión digital soterrada, algo así. Que explícanos. Bueno, mira, como lo encontramos, yo creo que una historia ya repetida, ya van 3 años, y yo creo que no hay que hablar ya tanto del tema, sino hablar de qué hemos hecho a partir de que llegamos al Indotel. Pero yo te puedo decir que hemos logrado una serie de cosas pendientes en el sector durante muchos años. Por ejemplo, te empiezo que la prestadora de servicio de telecomunicaciones tenían pendiente firmar su concesión de contrato del año 1999. Y fue cuando nosotros llegamos, más de 20 años después, en el 21, cuando logramos firmar esos contratos, que no solamente lograban dar una seguridad jurídica a las empresas, sino que representaron ingresos para el Estado Dominicano, pero a la vez obligaciones de hacerle a esas empresas que permitían cubrir comunidades no servidas de la República Dominicana. También hemos trabajado en la transición, como tú dijiste, a la televisión terrestre digital, y en ese momento ya hemos iniciado en el país el reparto de las cajitas convertidoras que van a permitir que las personas de bajos ingresos puedan recibir la señal digital, así como lo recibe la gente o las personas que tienen televisión por cable. O sea que la televisión terrestre digital va a provocar que el de abajo pueda recibir, reitero, una señal con calidad tanto de imagen como sonido, como lo están viendo lo que ven esta señal ahora. O sea, ese es un asunto pendiente desde el año 2010, que fue el primer decreto que emitió el presidente de aquel entonces, Leonel Fernández, pero que se hizo muy poco. Nosotros, desde que llegamos al Indotel, construimos o conformamos las mesas técnicas que han trabajado el tema, y yo creo que ya está muy avanzado. Ya el sector sabe que estamos en eso, porque si no, no hubiésemos invertido más de $9 millones para comprar esas cajitas que van a llegar a manos de las personas más carenciadas de la República Dominicana. Pero también estamos trabajando ahora mismo en el más amplio plan de conectividad que se ha diseñado en la República Dominicana, y es la primera vez que el Indotel va a desplegar redes de infraestructura de telecomunicaciones en el país, y me refiero al plan de conectar a los no conectados, que tiene como objetivo llevar fibra óptica
a los 23 municipios del país que no lo tienen, bueno, con sus 58 distritos municipales, los cuales están ubicados de manera principal en la región sur del país. Ya se concluyó el proceso de licitación, se depositaron las ofertas y en los próximos días se anunciarán los ganadores que van a llevar ese despliegue a la zona sur. Pero conjuntamente con eso, estamos realizando, Marino, despliegue en comunidades no servidas. Ahora mismo, por ejemplo, el mes que viene, en octubre, vamos a inaugurar el servicio de internet en la comunidad de Sabana Real, que está ubicada en la frontera entre la República Dominicana y Haití. Aparte de que se va a inaugurar un proyecto de electricidad y todo, estamos llevando conectividad a lugares bien apartados de la República Dominicana. Aparte de que seguimos ampliando los puntos Wi-Fi, más de 1130 ya en todo el país, que permiten que gente que no tienen acceso, porque una cosa es tener conectividad y otra es tener acceso. O sea, tú puedes tener las redes desplegadas en tu comunidad, pero por razones económicas o de cualquier otra índole, o no falta de un dispositivo, tú no tienes acceso. Entonces, esa gente ya en esos puntos Wi-Fi tiene la oportunidad, jóvenes estudiantes, emprendedores, personas que hacen negocios, que trabajan, acudir a un punto Wi-Fi de eso y poder cumplir con esa tarea. Pero también tenemos ya listo para construir el edificio de las telecomunicaciones, una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, que con recursos propios del Indotel vamos a construir. Sí. Eso va a ser en los terrenos que están contiguos a donde está ahora el Ministerio de Industria y Comercio. Así es. ¿Y cuánto costaron esos terrenos? Bueno, esos terrenos fueron comprados, son de gestión pasada, o sea, es una propiedad que tiene el Indotel hace muchos años. No tengo el dato ahora mismo y no voy a pecar diciendo un dato que podría no ser, pero ciertamente hace años, muchos años, el hoyo que está hecho se hizo en un intento una vez de comenzar, pero que nunca se cristalizó. Que lo utiliza actualmente Industria y Comercio como parqueo incluso. Pero la realidad es que ya estamos listos. O sea, tú ves como de manera integral vamos a tener muchas cosas. Porque cuando nosotros llegamos, y quizás no quería entrar en eso, encontramos la institución con una deuda de 27 millones de pesos. Sin embargo, ahora nosotros somos una institución que aporta dinero al gobierno central. Qué bueno. O sea, ¿Cuánto le aporta? Bueno, el año pasado aportamos unos 1.100 millones, este año ya le aportamos 600 millones y a final de año vamos a aportarle más de 1.000 millones. Wow. O sea, y tenemos en cuenta suficiente dinero para emprender la construcción de esta obra. O sea, que ha habido una eficiencia administrativa en el Indotel. Tú no has escuchado, por ejemplo, ni siquiera en el momento que se hablaba de prestaciones laborales, tú nunca escuchaste nadie denunciar que el Indotel no se le pagaron sus prestaciones, pero además, te reitero, nosotros fuimos una institución que cuando llegamos encontramos una nómina elevada de 854 personas y redujimos esa nómina, pero también redujimos el monto de la nómina. O sea, las dos cosas. Porque a veces tú puedes reducir nómina, cantidad de gente, pero cuando tú vienes a ver, elevar la nómina, nosotros no hicimos esa cosa. Eso pasó en muchas instituciones. Puede haber pasado en algunas, Señor Nelson. Pero ciertamente en el Indotel lo hicimos así. Eso nos permitió hacer ahorros para poder dar sus prestaciones laborales a las personas que se fueron desvinculando, porque cuando llegamos, ciertamente había alrededor de unas 170 personas que cobraban sin hacer prácticamente ninguna función en el Indotel. Señor Nelson. Eso lo quitamos y no pusimos lo de nosotros a no hacer nada. Por ejemplo, yo tengo una buena cantidad de gente que viaja de mi provincia de San Pedro de Macorís, pero viajan diario. Salen a las 6 de la mañana, ya están viajando para acá para venir a trabajar, porque yo no acepto nadie que no trabaje. Bueno, señor Nelson, vamos a hablar un poco de política. El presidente Luis Abinader va a la reelección el próximo año. Ya lo hemos visto todos los fines de semana, tener ese contacto, ¿verdad?, con los diferentes segmentos del país, con la población. El fin de semana estuvo en San Pedro. de la Romana, sí. Pero me gustaría saber su opinión, o sea, ¿cómo ustedes ven la actual realidad? Porque, por ejemplo, hemos visto una población protestando por
los apagones, la canasta básica sobre las nubes, la inseguridad, la falta tal vez de políticas públicas desde el Estado. Y me gustaría que usted me diera su opinión con relación a esto. ¿Cómo el presidente Luis Abinader puede ganar una reelección en este momento con el cuadro actual que azota el país y sobre todo el tema haitiano, que también son de esos puntos, ¿verdad?, que no han sido tan luces? Bueno, eso es sencillo. La gente sabe que en el país hay dificultad, pero dificultad que no son propias de la República Dominicana. Tú me mencionabas un tema ahí que es el inflacionario. El inflacionario es un tema que afecta el mundo. Y República Dominicana es uno de los países donde quizás ha golpeado con menos intensidad. La gente sabe que hay factores o variables no manejables por un país determinado que afectaron la economía del mundo. O sea, el COVID-19, que ya sabemos cuál ha sido su secuela en el mundo, la guerra de Ucrania y, como tú muy bien señalas, peor aún para la República Dominicana, una crisis haitiana que repercute en el país. Entonces, todas esas variables ha tenido que manejarla. Entonces eso también, eso lo tiene también el tema de la canasta básica por las nubes, la falta de energía eléctrica, la inseguridad y todo eso, pero bueno, ya eso... Bueno, te voy a decir una cosa. Hay apagones en el país, pero los apagones se han generado la mayoría por averías. Y las redes eléctricas, todas esas redes eléctricas averiadas hoy no fueron construidas en los gobiernos de nosotros. Eran deficiencias que venían desde el pasado y que tienen que ser enfrentadas y que van a ser enfrentadas. Pero hace 3 años ya, o sea, que el PLD no está en el poder. Sí, pero reconstruir unas redes, o sea, vuelvo y te reitero, en todo el país, eso no es un asunto cómodo. No significa que el país está apagado tampoco. Sí, no voy a decir que no haya apagones, pero se está trabajando en eso. Recuérdate que cada vez que pasa un fenómeno atmosférico por el país, y si hay un sistema de cableado muy malo, como lo tiene hace muchos años la República Dominicana, cualquier brisita, como dice popularmente, va a generar una cantidad de averías. Pero lo bueno de ese tipo de temas es que una vez se acometen, son soluciones a corto plazo. Ahora, la parte inflacionaria que tú señalas es un asunto que los dominicanos sentimos, que la dicha de tener un presidente que ha logrado ir controlando y estabilizando las cosas, porque en otros países, incluyendo a Estados Unidos, es mucho peor. O sea, tú vas, no sé si tú alguna vez has visitado, pero cualquiera que visite Estados Unidos sabe que cuando tú ibas antes al supermercado con $200 llenaba un carrito, ahora te cuesta 500. O sea, es una inflación que afecta el mundo. Yo estaba precisamente haciendo una maestría en alta gestión pública y había una profesora de economía que yo me di cuenta que tenía tendencia hacia el pasado gobierno, especialmente Leonel Fernández. Y ella criticaba, igual que tú, eso. Yo le dije, profe, mire, como alumno yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, a diferencia yo soy independiente. De verdad, yo no estoy diciendo, nadie es independiente completamente, pero bueno. Yo le decía, mire, profe, como alumno que soy, a mí me gustaría, para que usted me ayude y traer algo académicamente. Yo entiendo la situación de la República Dominicana. Yo quiero que usted me dé los referentes mundiales ahora mismo. Si es en Estados Unidos, si es en la Unión Europea, si es en China, donde algún país haya logrado combatir la inflación exitosamente en los momentos actuales. Bueno, y pensó y me dijo, mira, la semana que viene te traigo la respuesta. Todavía la estoy esperando. Porque no existe la respuesta. El tema de la inseguridad en ese mismo orden y del tema... Es un tema que el gobierno ha mostrado mucho interés. El presidente Abinader, aunque algunos han criticado de manera personal, es otro tema complejo que no inició en este gobierno. O sea, el problema de la inseguridad no inició en este gobierno, pero que este gobierno tiene el compromiso de trabajar para ir conjurando. Los problemas de inseguridad son problemas culturales. Cuando digo cultural no estoy hablando de literatura, estoy hablando de cultura organizacional de un pueblo. O sea, hay cosas que se van creando en la cultura de una gente que cambiarla lleva tiempo. Cambiar las actuaciones de nuestro policía lleva tiempo. Cambiar las actuaciones de nuestro Ministerio Público lleva tiempo. Cambiar las actuaciones de funcionarios y de todo el mundo lleva tiempo. Porque es que hay cosas que la gente veía como normales. Entonces, cuando viene un nuevo estilo, que ese estilo cale
en el corazón y en la mente de la gente también lleva su tiempo. Yo con lo que le aseguro a ustedes es una cosa, Lorena, que al momento de los dominicanos pensar, el mundo está en crisis, el país también tiene sus dificultades. Ahora, ¿cuál es el capitán que mejor nos puede sacar de esta situación? Los que gobernaron en momentos de tranquilidad y paz y no lograron de manera clara resolver un solo de los problemas elementales de la República Dominicana y gobernaron durante 20 años. Porque a mí me daba risa, incluso recién empezado el gobierno, que yo escuchaba a la gente del gobierno pasado hablar de los caminos vecinales en el país. Digo, pero es que aquí entonces no debería existir un solo camino vecinal en mal estado después de un gobierno de 20 años. Es que aquí no deberíamos estar hablando tampoco de redes eléctricas en mal estado después de 20 años. La ventaja que tiene Luis Abinader es que la gente le ve voluntad, deseo, y la gente sabe que no hay un referente hacia atrás. Los que gobernaron en su versión verdes y morada no representan una esperanza para este país, y este país al momento de buscar solución no va a mirar para atrás, porque atrás no hay una solución. O sea, el país está obligado a enfocarse hacia adelante. Y en esa transición de ese enfoque hacia adelante, la gente entiende que las manos más seguras para gobernar la República Dominicana se llama Luis Rodolfo Abinader. Al gobierno del presidente Luis Abinader, la población dominicana, gran parte de la población dominicana le reconoce muchas luces, sobre todo el tema del manejo correcto de la crisis del COVID-19. Pero hay quienes piensan, señor Arroyo, que es muy difícil, resulta cuesta arriba, reelegirse en un cuadro político caracterizado por inflación, caracterizado por incrementos en los precios de los artículos básicos de consumo y por sobre todas las cosas con desafíos pendientes, como el desafío, por ejemplo, que implica la situación que tenemos ahora con Haití, una situación bastante difícil, un mercado con el que nosotros, al que nosotros le vendemos alrededor de 15,000 millones de dólares al año, unos 82,000 y pico de millones de pesos, que es el principal socio de la República Dominicana. ¿Qué hacer para superar estos escollos que permitirían la entrada mucho más fácil de Luis Abinader a ganar la reelección? Bueno, yo pienso que lo que el presidente puede hacer ahora frente a la situación haitiana es mantener una postura firme, porque nosotros no podemos manejar la variable de aquel lado. O sea, nosotros no podemos meternos a resolver la crisis haitiana, porque independientemente que somos un país vecino con problemas, podría decirse, ancestrales con el pueblo haitiano, somos los menos indicados para ir a intervenir en esa crisis. Lamentablemente es una crisis que debe ayudar el entorno internacional. Pero la inflación y los altos precios sí, es una variable que le corresponde resolver al gobierno de Luis Abinader. Sí, claro, pero cuando tú tienes, por ejemplo, un precio de petróleo que ahora mismo ya se ubica cerca de los $90, cuando tú tienes que, por ejemplo, el arroz tiene el precio más caro en los últimos 20 años en los mercados internacionales, cuando tú tienes que el principal o los principales países productores de trigo como Ucrania y Rusia siguen en guerra, entonces no puede ir Luis Abinader a sembrar trigo y maíz a Rusia, ni a parar la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, lo que yo te quiero decir a ti es, ¿qué es lo que el pueblo está sopesando? Mira, cuando nosotros empezamos el gobierno, cambiaron el capitán en medio de una tormenta, porque esos capitanes habían zozobrado. Recuérdense que, por ejemplo, el director del Servicio Nacional de Salud del gobierno pasado dijo que el sistema sanitario de la República Dominicana había colapsado. O sea, prácticamente se declaró incompetente. Y como usted muy bien señala con mucho tino, vino Luis Abinader y de manera magistral manejó o ha manejado la crisis del COVID-19. Los efectos generados por la inflación, si tú dices, la tasa de interés para los préstamos han subido en la República Dominicana. Bueno, pero han subido en Estados Unidos todavía más que en la República Dominicana. Vuelvo y te reitero que es un referente mundial. La República Dominicana no es un país que puede vivir aislado del entorno internacional. Y por eso, al momento de analizar las cosas, hay que analizarlas con mucha fineza. Hay gente que me dice a mí, pero ven acá, ¿cómo es que la encuesta dice que Luis Abinader gana de nuevo las elecciones
Cuando tú le preguntas a mucha gente, gente te dice que su economía está peor. Y yo estoy de acuerdo con la gente. Y tú me preguntas, ¿pero cómo así? Sencillo. Si Lorena, por ejemplo, trabajó por 10 años, tenía estabilidad de empleo, ahorró, tenía unos ahorros en el banco, que le costó 10 años ahorrarlo y duró 2 años sin trabajo, consumió el ahorro, consigue trabajo de nuevo, tú no puedes decir que está mejor que antes, porque antes tenía trabajo y ahorro, ahora solo tiene trabajo y la oportunidad con el tiempo de poder recuperar esos ahorros. Entonces, ningún país del mundo, señor, entiéndase, puede decirse que está totalmente bien. ¿Tú sabes cuál es la meta de todas las economías mundiales, hermano? Volver a la época prepandemia. Nelson. Volver a la época prepandemia. Y uno de los países que ha logrado esa recuperación más rápida es la República Dominicana. Y perdón, Marino, cuando tú dices que mucha gente piensa, eso no es lo que dicen las encuestas, hermano. A mí me resulta satisfactorio ver que hoy la oposición estuvo en el lugar donde estaba yo en el 16, fabricando fantasías, diciendo, mira, va a haber una segunda vuelta, mira, hay posibilidad te estaba fabricando de fantasías. Así dice la salsa. A ti no hay que hacerte cuento en manejo político porque tú no solo trascendiste el espacio de San Pedro de Macorís en lo que fue la ejecución de la conformación del PRM, porque te vimos en todos los pueblos del país andando, porque andábamos paralelamente, yo buscando los votos del PDI y tú por otro lado. Ahora bien, en política se dice, mercadológicamente, que percepción es realidad. El país percibe que este es un gobierno popi que favorece más a los ricos que a los pobres. Y él mismo ha dicho, yo soy un presidente proempresariado. Y las clases medias, producto de la crisis, de todo lo que tú quieras, han visto mermar eso. Y lo otro es, Luis Abinader es un bisoño en materia de experiencia presidencial. Se va a enfrentar a un 3 veces presidente con una maquinaria dura. ¿Cómo tú ves esa correlación de la percepción de que es un presidente de los blanquitos y de los ricos frente a un verdugo que anda por ahí con un verbo duro? Mira, a mí me gustaría de verdad, porque tú sabes que hay cosas que se venden y a veces la percepción cobra más vida que la misma realidad. Si tú comparas funcionario por funcionario de este gobierno con el gobierno pasado, no es verdad que en este gobierno hay más popi que en el gobierno pasado. Mira el inicio del gabinete de Luis Abinader. Roberto Fulcar, ministro de Educación, ¿algún popi? De Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Algún popi? Toñito Almonte, ministro de Energía y Minas, popi. Luis Valdés, director de Impuestos Internos, popi. ¿Y en Palacio? Nelson Arroyo, encargado de las telecomunicaciones del país, popi. Gloria Reyes, tú la ves blanquita y cosas, popi. No, Gloria viene de abajo. de los Alcarrizos. Entonces, tú sí tenías algunos funcionarios, lógicamente, parte empresarial, parte sociedad civil, porque el triunfo de Luis Abinader fue una construcción de todo el pueblo dominicano, señores. Nada más no fue del PRM. Pero el PRM, te sigo, Luis Delgado, Contralor de la República, ¿algún popi? Freddy Correa, Tesorero Nacional, ¿algún popi? O sea, el partido y la gente que hizo trabajo también tuvo su participación. Podrían haber tenido una participación un poquito más elevada algunos, otros menos elevada, pero es una conformación de lo que es la República Dominicana. Y lógicamente hay posiciones donde tú tienes que llevar gente que tenga experiencia en esa área. Por ejemplo, el presidente decidió repetir a Héctor Valdés Albizu en el Banco Central. No, eso sí. Pero Jochi Vicente es el ministro de Hacienda, o sea, es una persona con conocimiento en esa área, o Alejandro Fernández, superintendente de bancos, o sea, los que están en posiciones técnicas y cualquiera que tiene que hacer, por ejemplo, yo llegué al Indotel y prácticamente hice una barrida, pero en lo que tiene que ver con las personas que tenían posiciones técnicas, yo ahí actué con pie de plomo, porque hay que preservar eso. Entonces, yo pienso que este gobierno es un gobierno constituido parecido a la sociedad dominicana.
Entonces tú ibas al gobierno de Danilo, tú tenías a Dona Guerrero, un pobrecito, ¿verdad? Un perfumado. José Ramón Peralta. Entonces, pero hay cosas que se pegan. Eso se parece como a la famosa frase que se le sacó al gobierno de Lionel en el 96-2000 de Come Solo. Y yo insisto que a ustedes ahora le llaman apaguetufa. Oye, ¿y por qué? Porque a cada uno le pegan su nombre. Eso no ha pegado. No ha pegado. Eso no ha pegado. El pueblo no está pasando hambre. Pero mira, eso de Come Solo que se le pegó a Lionel y al gobierno del PLD 96-2000 son cosas que pasan. Para mí, el mejor gobierno de los 4 gobiernos que hizo el PLD fue el 96-2000. Te lo digo con honestidad. Y, sin embargo, salieron prácticamente a patada en ese momento porque la gente le pegó Come Solo. La oposición ha tratado de pegar cosas, a veces ya poco innovadoras, el CEBAN, que ya es un asunto que fue bastante usado en la pasada, porque hay una desesperación. Tú no ves una oposición tratando de armar una alianza que en la práctica es poco armable, en la práctica, porque ni en la cúpula existe la identidad con esa alianza y tampoco abajo. Sí, por por eso tuviste que cuando anuncian el primer tramo de la alianza, que no sé cuándo será el segundo, hablan de 3 provincias del país, una para cada uno de los aliados. La senaduría, una. Barahona para el PLD, Atomayor para el PRD, y ¿cuál fue la otra? Hermanas Mirabal. Y Hermanas Mirabal para la Fuerza del Pueblo. Uno para cada uno, para poder anunciar algo. Después, en los municipios donde anuncian alianzas, ¿tú sabes cuáles son? En aquellos municipios especialmente pequeños, donde no tienen a nada ninguno de los dos. Donde en muchos casos los alcaldes que eran del PLD se fueron para el PRM. Supuestamente lo conquistaron ustedes. Y también del PRD. Esas son las denuncias también que hace la oposición. Claro que lo conquistaron. Ahora, lo conquistamos a través del buen trato del gobierno del presidente. ¿Cómo? Pero con dinero, dice la oposición. ¿Con dinero que dice la oposición? No. Lo que pasa es, Lorena, que ahora mismo el gobierno del presidente Luis Abinader ha entregado fondos a los ayuntamientos y se lo entrega de igual forma a Santiago como se lo entregaba a Moca, como se lo entrega a Villamella. Anteriormente se le entregaba solo recursos especiales a los síndicos del PLD. Ahora se le da, reitero, por ejemplo, en mi provincia de San Pedro de Macorís hay un solo síndico que no es del PRM, que es el síndico de San José de los Llanos. Ese síndico recibe, igual que los otros síndicos de la provincia, de los aportes especiales del gobierno, que le ha permitido a muchas alcaldías construir obras, aceras y contenes en la mayoría de sus municipios. Entonces, mucha gente hace el buen trato, pero además te voy a decir una cosa, hay mucho político hábil. Si tú eres candidato del PLD y la única competencia tuya en una comunidad es el PRM y tú das el tránsito para el PRM, ¿quién es tu competencia ya? Bueno, ya. Bueno, pero mucha gente Nelson hace lo que se llama una extrapolación en política, que no es que quizás yo esté demasiado de acuerdo personalmente con ella, pero hay gente que decide hacerlo. Hay gente, esta gente me está tratando bien. Tengo un partido me están dando los recursos destartalado, un partido que realmente en el caso del PLD no llega a un 20%, la Fuerza del Pueblo también le da brega como partido llegar al 20%, y esa esperanza que tú dices que se genera es decir, bueno, apareció una encuesta, por ejemplo, la más bajita que le dan a Luis Abinader, que le han dado 48%. Y dice la oposición, nosotros ganamos, y cuando tú lo sumas a los dos tienen un 43%. Bueno, entonces gana Luis de Calle en primera vuelta. Si hoy fueran las elecciones, con más del 55%. Bueno. Si hoy fueran Nelson, entonces, a Luis le hacen falta 30 Nelson Arroyo. Pero verdad, para que salgan a defender la obra de gobierno. Tú solo. No. Mire, son 30 Nelson Arroyo. Pero esos PLDistas que van al PRM son de la oscuridad, vienen de la oscuridad, como dijo el presidente de la República. Mira, oye, lo que te voy a decir, Lorena. Tú podrías coincidir conmigo en algunas cosas. Yo tengo un concepto. Yo, por ejemplo, en San Pedro de Macorís se cambió un solo síndico que era del PRD, de Consuelo, para el PRM.
Él duró 6 meses mandándome mandado a mí. Y finalmente entró por otro lado. pero no es porque sea malo, no, es que yo con eso soy un poquito respetuoso. Ahora, lo que yo te digo, esas cosas que dicen los PLDistas hoy, o la gente de gobierno, si fueran ellos, mira, metieran la cabeza debajo de una lata, como decimos en el campo, y no la sacan jamás. Bueno. Es que una de las cosas que tiene que hacer el PLD y la Fuerza del Pueblo es cambiar de voceros. Porque que hay gente que ya no le pueden hablar de este país, porque este país no le cree. Y mientras esos sean los que adversen a Luis Abinader va viento en poco. Tendría que surgir algo nuevo aquí, que ya no hay posibilidad para estas elecciones, para derrotar a Luis Abinader, porque es que lo que gobernó por 20 años no genera ningún tipo de esperanza en la población dominicana. Nelson Arroyo, gracias por haber estado con nosotros, presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Intotel. Usted de verdad es un político, de verdad que sí, tiene que volver nuevamente y estamos abiertos a recibirlo. Gracias por estar con nosotros. Un abogado que ha perdido mucho de telecomunicaciones. Y a ustedes muchas gracias por habernos sintonizado. Somos el matutino Su Mundo, Su Matutino. Hasta mañana, Dios mediante.